Bueno, esto eran las funciones del sacerdote. Y además de un sacerdote, vemos en el Antiguo Testamento que había un sumo sacerdote, que solo significa que era el jefe de los sacerdotes, el principal de los sacerdotes, y él tenía una función en especial, que era el que presentaba un sacrificio en especial una vez al año nada más, y entrando hasta el lugar santísimo. Es lo que nos explica Hebreos 9:1 y también Levítico 16:2. Y así era la comunión del pueblo con Dios. Todo en el Antiguo Testamento así se ve que era. Luego Jesús ofrece su sacrificio y vemos que ya no fue necesario el sacrificio. Ya no son necesarios los sacerdotes. Pero ahí es donde entra el porqué. Es decir, no basta con saber, oye, ya no es necesario. Pero no es una idea de que, bueno, ahora cada quien entra como se le antoje, a la hora que se le antoje. No es así, ¿ok? El acercarse a Dios sigue siendo, y eso es la idea que tenemos que tener en mente, sigue siendo igual de sagrado o más que en el Antiguo Testamento. Tristemente, esta idea no se ha puesto en nuestra mente, en nuestro corazón. Al contrario, hoy creemos que entrar a acercarnos a Dios es como hacer un relajo, ¿no? Y, pues es mi amigo, y creer que le podemos picar las costillas y a Jesucito y a Chuyito. Y he escuchado muchas cositas, muchas barbaridades, ¿no? Pero no es así. Acercarse a Dios sigue siendo igual de sagrado que antes. Y hay reglas también. Que nosotros no las sepamos o no las sigamos, sí, estamos pues demasiado mal, porque si no seguimos las reglas, hermano, quiere decir que no estamos entrando a ningún lado. Pero tenemos que empezar por ahí. Acercarse a Dios era sagrado y hoy sigue siendo sagrado. Todo lo que nos enseñó el Antiguo Testamento es sombra de lo que había de venir, ¿verdad? Sombra de lo que había de cumplirse. Y hablar del sacerdocio nos ayuda en eso, en cómo es la forma de acercarse a Dios. Otra vez vimos la semana pasada y ya hemos visto un poco las características del sacerdote. Los oficios, ya veíamos ahorita, presentaban ofrendas. Pero ahora tenemos un sumo sacerdote. ¿Qué hace él? Lo mismo. Él también presenta sacrificio. Él es nuestro sacrificio. Los sacerdotes intercedían por el pueblo. Nuestro sumo sacerdote también intercede por nosotros. Los sacerdotes enseñaban la palabra. Eran la voz de Dios para el pueblo. Bueno, nuestro sumo sacerdote también lo es la voz de Dios. Nuestro Jesucristo es la voz de Dios y es el mejor maestro de todos. Los sacerdotes eran semejantes a sus hermanos. Este también se hizo semejante a nosotros, precisamente para poder hacer esto que hoy es. Y fue tentado en todo como nosotros. Entonces tenemos, gracias a este sumo sacerdote, podemos entrar. ¿Cuál es la diferencia con los sacerdotes del antiguo? Veíamos tres diferencias principalmente. La primera que vimos, nos dice la palabra en el libro de Hebreos, la primera era que aquellos sacerdotes cuando entraban, primero tenían que hacer sacrificio para sí mismo porque tenían pecado. Bueno, este no, este es santo. Y es santo y eternamente santo. Esa es una de las diferencias más grandes. La segunda diferencia es que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, donde estaba el arca, donde sí moraba la presencia de Dios, la que estaba separada por aquel gran velo del lugar santo. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, ¿ok? Pero nuestro sumo sacerdote, Jesucristo, no entra ahí. No entra al tabernáculo hecho de manos humanas. Nuestro sumo sacerdote entra hasta el cielo, ¿sí? Entra al cielo mismo. Hasta allá entra al lugar santísimo. Dice la Biblia que entró y está sentado a la diestra de la majestad. Allá está, es una gran diferencia. Pero la tercera y la más importante diferencia de este sumo sacerdote con los anteriores es que los anteriores entraban en tu lugar, ¿sí?
y tú quedabas en la puerta, esperando que aquellos hicieran todo lo demás. Pero nuestro sumo sacerdote solo entró, nuestro Señor Jesucristo entró para poder abrir camino a todos los demás. Es decir, hoy ya no estamos en la puerta, hoy ya no nos quedamos en la puerta. Nuestro sumo sacerdote entró abriendo camino a todos por su sangre, dice la palabra de Dios. Dice en Hebreos 10:19, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Pero dice, esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Esta es la mayor diferencia, ¿sí? Que no entró solo en nuestro lugar para dejarnos a nosotros afuera, sino que entró para darnos acceso también a nosotros. Y esa es la mayor diferencia, esa es la mayor riqueza que tenemos hoy, que tú y yo podemos entrar al trono de gracia, al trono de gracia. Acerquémonos, así empezó también Hebreos 4:16, acerquémonos al trono de gracia. Pero aquí es donde viene lo importante y de lo que hablaremos hoy. Esto no quiere decir que ahora, a la hora que quieras, como quieras, puedes entrar. Sigue habiendo reglas. Y las reglas son las mismas. Es decir, que el Señor nos haya dado acceso a nosotros, nos hace sacerdotes. Si te fijas, a veces pensamos, bueno, hoy ya no se ocupa sacerdote. De hecho, yo creo que yo lo dije al empezar, ¿no? Pero hoy ya no se ocupa sacerdote desde el punto de vista que yo no ocupo que alguien entre por mí. Pero la pregunta es, ¿y ya no existen sacerdotes? Y la respuesta es sí. Hoy, nada más con que la Biblia diga de nuestro Señor que es sumo sacerdote, está diciendo que hay más sacerdotes, ¿sí? Él es el jefe de los sacerdotes. Él es el principal de muchos sacerdotes. ¿Y quiénes son esos sacerdotes? A veces tendemos a decir, no, ya no hay sacerdotes, ¿no? Pero nos referimos, no sé si al señor aquel de sotana, para decir, hoy ya no se ocupan sacerdotes. No, pero hoy hay sacerdotes. Lo que nos dio nuestro Señor a nosotros es sacerdocio. Nos hizo sacerdotes. Dice Primera de Pedro 2:9. Pero esto nos lleva a recordar lo que leíamos la semana pasada, la intención de Dios. La intención de Dios es que todos pudieran entrar, es que todos tuvieran acceso. Cuando el pueblo no quiere, es cuando Él se nombra sacerdotes. Pero la intención era que todos tuvieran acceso. Y lo que pasa con el cristianismo es ese sueño de Dios, esa intención de Dios hecha realidad. Su pueblo es un pueblo de sacerdotes. Dice Primera de Pedro 2:9, hablándonos a ti y a mí. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso es lo que somos tú y yo. Linaje escogido. Así como lo era Aarón, así como lo era Leví, nosotros somos de un linaje escogido. Somos real sacerdocio. Todos somos sacerdotes. Lo que Él nos hizo sacerdotes, tenemos que cumplir como sacerdotes. Y por eso era importante ver lo que era el sacerdote en el Antiguo Testamento, porque es lo mismo que se sigue pidiendo para los sacerdotes en el Nuevo Testamento. ¿Qué era lo que se pedía para el Antiguo? Lo primero era que el sacerdote era el más santo, ¿verdad? Era el más santo. Y ves reglas como estas en el Antiguo Testamento, tú verás y te darás cuenta que tienen su regla similar en el Nuevo Testamento, pero que hoy no seguimos, que hoy no nos importa y creemos que podemos hacerlo. Y luego entramos al lugar santísimo y oramos y no morimos y decimos, mira, no me mató. Y yo creo que lo que dice la Biblia, espera nada más un poco de tiempo, pero de que morirás, morirás, porque nadie puede entrar al lugar santísimo
como nosotros creemos que estamos entrando. ¿Has oído pasajes en el Nuevo Testamento donde dice, si traes tu ofrenda al altar y tienes problema con tu hermano, déjala ahí? No entres. Primero reconcilia. Es lo que está diciendo. No puedes entrar al lugar santísimo teniendo un pleito con un hermano. No puedes entrar al lugar santísimo sin haberte lavado antes. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Quién cree eso? ¿Quién cree eso? Oye, pero tú no puedes estar peleado con un hermano y orar a Dios. Sí puedo. De hecho lo hice anoche y no me mató. Y la Biblia es lo que dice, espera un poco nada más. Un poquito. Espera un poco nada más. Ya te matará, haciendo que te apure. Ya te matará. Pero, es decir, hablar de que somos sacerdotes es hablar de lo que debemos de hablar siempre. De la seriedad que es acercarse a Dios. De acercarse al lugar santísimo. De lo que es el cristiano. De que esto no es un juego. De que estamos hablando de cosas sagradas. De cosas consagradas, que no es de esto, no es una pachanga. Hacer oración no es una pachanga, ni leer la Biblia es un jueguito de niños. Es acercarse al lugar santísimo. Y hay reglas para acercarse al lugar santísimo. A veces yo he escuchado de personas que tienen miedo. ¿Sabes? Yo veo hoy personas, y no pocas, que a veces cuando hablamos de bautizos, dice, pero yo no sé si bautizarme porque me da miedo. Y a veces pensamos que están mal y es una mejor actitud que muchos de nosotros. Esa es la actitud de hecho que tuvo el pueblo con Moisés. Dijo, no, nosotros no queremos, entra tú, porque no queremos morir. Porque es como que entrar al lugar sagrado, no queremos morir. Hermano, y esa es una correcta actitud. No es la que Dios quiere. Dios quiere, acércate y santifícate. No acércate como tú quieras y haz lo que quieras, que al cabo pues Dios se ha convertido en una pachanga, ¿no? No es así. Tenemos que elevar otra vez a lo que es. Somos sacerdotes, Dios nos ha hecho sacerdotes y nos ha dado reglas para poder acercarnos. Tenemos riquezas en Cristo. La mayor riqueza es el acceso al lugar santísimo, pero no es como tú quieras, ¿sí? Hay reglas y la primera es santificarse. Santificarse. Hebreos 10:22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Si te das cuenta de lo que está haciendo el autor de Hebreos, los símiles. Ya te dije que es sumo sacerdote, ya te dije que lo hizo para que tú puedas entrar. Acerquémonos pues. Pero después dice, pero tienes que acercarte así como ellos se lavaban, tú tienes que lavarte, tú tienes que limpiarte, purificar tu corazón de mala conciencia y lavar el cuerpo con agua pura. Dice en 2 de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, todo lo que ya dijo, principalmente el acceso a Dios, luego dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es decir, temamos, seamos santos, perfeccionémonos, dejemos el pecado, no tomes el pecado a la ligera. ¿Todo esto para qué? Para que puedas entrar, para que puedas tener comunión con Dios, para que puedas hablar con Dios, para que Dios te escuche. Pero nosotros lo estamos tomando a la ligera. Otra vez, y por eso el autor de Hebreos nos lleva al Antiguo Testamento siempre. ¿Para qué? Lo que dijo en Hebreos 4, temamos. Mira lo que le pasó a ellos. Mira lo que le pasó a los que juegan con las cosas sagradas. Mira lo que le pasó al que tocó el arca. Mira lo que estamos ante algo sagrado. Yo creo que la primera vez cuando empezamos Hebreos, más adelante nos dice, no estás subiendo a aquel monte. Tú estás subiendo a otro monte, no estás entrando al lugar santísimo del templo, estamos entrando al lugar santísimo celestial. Si aquellos tenían que lavarse, tú tienes que super lavarte. No podemos entrar sucios, limpiémonos. Eso es lo primero que tenemos que entender. Y te digo, si vas y lees pasajes de la Biblia, eso es lo que nos está enseñando. Dice, por ejemplo,
Juan 9:31, Dios no oye a los pecadores, sino a los que le temen. ¿Quién rayos cree esto hoy, por el amor de Dios? ¿Quién cree esto? Aquí es donde empezamos esa palabra está anticuada, esa palabra está fuera de moda. Y se lo puedes decir a alguien: Dios, estás en pecado, si Dios no te está oyendo. ¿Cómo no? ¿Cómo me dices eso? Yo acabo de orar en la mañana, acabo de orar en la noche, y además, por si fuera poco, le pido cosas y me las da. ¿Cómo que qué te pasa? ¿Cómo me puedes decir tú que Dios no me oye si yo le pido cosas y me las da? ¿No es eso lo que creemos todos? Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice: si tú tienes pecado, Dios no te oye. Si tú tienes pleito con un hermano, ya puedes hincarte 2 horas. Dios no te está ni viendo, por el amor de Dios. ¿A quién rayos le importa? Eso es lo que nos hemos convertido tú y yo. Eso, ya puedo escuchar a alguien diciendo: pastor, eso, ¿a quién rayos le importa? Si no nos importa. Lo único que queremos es más, ni queremos acercarnos a Dios para pasar tiempo con Él. Lo único que quiero es que cuando se llegue el recibo de luz lo pueda pagar. Lo único que quiero es que cuando me dé una gripa se me quite pronto. Lo único que queremos es bienestar. Y creemos que se lo pedimos a Dios, nos lo da. Y por eso la Biblia dice: Dios no oye a los pecadores. Y dice: ¿de qué habla la Biblia? Entonces la Biblia no es verdadera. Porque yo soy pecador, le pedí a Dios para pagar un recibo y me lo dio. Y todavía fui y me embarré más en el pecado y no me he muerto. Todavía tengo rencor con una persona, todavía insulté personas en la calle, todavía vi pornografía en internet y mírame, no me he muerto. Entonces la Biblia no es verdadera, ¿no? Nos está pasando a todos. Hemos disminuido el acercarnos a Dios a cosas corrientes, como si cualquiera puede entrar, ¿no? Cualquiera puede acérquese a Dios así como anda cochino y todo. No, claro que predicar el evangelio es tener acceso, tienes acceso, pero tiene que dejar el pecado. Tiene que dejar el pecado, hay que dejar el pecado. Limpiémonos. Dios no tolera el pecado, Dios no quiere el pecado. Dios odia el pecado. Y al pecador también. Las vestiduras de los sacerdotes, decía en Éxodo 28:36, harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello: santidad a Jehová, santidad a Jehová. Y cuando el Señor nos anuncia lo que será el cristianismo por medio de los profetas, dice: habrá ahí una calzada, que es calzado, camino santo, santidad, santidad. De eso se trata la comunión con Dios. Mira otra característica de la vida cristiana que no entendemos, pero ojalá y hoy la entendamos. ¿Qué eran estos sacerdotes? En Deuteronomio 10:8. Deuteronomio 10:8. En aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová para servirle, y para bendecir en su nombre hasta hoy. Dice el 10:9. Por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. Jehová es su heredad. Jehová era su porción, Jehová era su premio. Y luego a nosotros nos hace sacerdotes y te están diciendo: es que Jehová es tu premio. O sea, ¿cuáles son las riquezas de las que habla la Biblia? El acceso al trono es la mayor riqueza. Por eso le decía a la gente: deja todo y síganme. Ya no, pues yo no creo. No, o sea, sí, Jehová, que sea mi media porción. ¿Y qué tal si me das como quiera? Pues un carrito, una casita, un buen trabajo. Pues somos princesos de Dios, ¿no? ¿Cómo vamos a andar? ¿Cómo vamos a andar batallando, no? Tenemos que tener dinero, buen trabajo. Es más, no solo tenemos que tener más que todos. Pues de eso no se trata. Él te está haciendo rico. Él te dijo: tienes acceso.
Si sigues las reglas y te santificas, eres un sacerdote para mí, vas a entrar al lugar santísimo, vamos a tener comunión. Por el amor de Dios, ¿quién va a pensar en otras cosas? Pues nosotros, pues ¿quién más? Pues nosotros. Pues ¿cómo que tus hijos? ¿Qué no somos tus hijos? Si nos encanta el dinero, pero somos tus hijos, ¿no? Que no. Dice Hechos 4:32. La multitud de los que habían creído algo, estaban locos, ¿no? Definitivamente no creían lo que nosotros creemos. La multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y nadie decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. No tenían nada, dijeron, no tengo nada. ¿Por qué? Porque soy sacerdote, mi porción es Jehová. No hay nada, traían las cosas. Oye, mi hermano está sin trabajo hace un mes y le van a quitar la casa y yo tengo 2. ¿Y para qué rayos quiero 2 si no son mías? Pero hermano, ¿quién puede creer eso? Pues esa es gente loca, son fanáticos. Por eso es lo que la Biblia hace en algunas personas. Por eso algunos dicen es tan malo leer la Biblia, porque en algunas personas los hace fanáticos, como estos, hombre. ¿Quién va a andar vendiendo todo? ¿Quién puede valorar tanto su porción que es Jehová? ¿Quién puede valorar eso, hombre? ¿Quién va a dejar su casa por un hermano? ¿Quién va a vender un carro por un hermano? Vamos, hombre, estas son cosas exageradas, ¿no? Por lo menos para nosotros lo son. Números 18:20. Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. La mayor riqueza de las personas es Jehová, es Dios, es Jesucristo. ¿Cómo podríamos verlo así? ¿Cuándo podremos verlo así? Riquezas, estamos hablando de riquezas. Somos sacerdotes, esa es la mayor riqueza. Tenemos acceso al lugar santísimo. ¿Qué puede ser mejor que eso? ¿Qué puede ser mejor que eso? Por eso hablar de que somos sacerdotes, acostumbrarnos a nuestra mente a lo que estamos hablando. Eres un sacerdote, Dios te eligió como sacerdote. No es de que pues Dios bajó mucho los requisitos. No, los requisitos siguen siendo los mismos. Y Dios te dijo, yo te quiero como sacerdote y hágale como quiera. Yo lo quiero como sacerdote y el sacerdote es santo. Yo lo quiero sacerdote y el sacerdote no necesita porción porque su porción soy yo. Y lo quiero como sacerdote. Y después ejerza como sacerdote. Las funciones. ¿Cuál es la principal función del sacerdote? La reconciliación entre el hombre y Dios. Y eso también nos lo dejó en 2 de Corintios 5:18. Dice, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Eso es lo que nos dio. Eres sacerdote, pórtese como sacerdote. ¿Qué hacía el sacerdote? Era el que hacía la reconciliación. Usted va a hacer reconciliación entre Dios y los hombres. Ejerzan su sacerdocio. 5:19. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres su pecado, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ese es nuestro principal ministerio. Si eres sacerdote, tienes que ejercerlo. Si no lo estás ejerciendo, no eres sacerdote. Si no eres sacerdote, no tienes acceso al trono. Ya puedes arrodillarte 3 horas, hombre. Puedes latigarte, puedes ponerte nopales en las rodillas, pues no tienes acceso al trono. Eso es lo que enseña la palabra.
no estás entrando al trono. ¿Qué es no estar entrando al trono? Que Dios no te escucha, que Dios no te está oyendo. Ya puedes conseguir incluso lo que quieres, pero Dios no te está escuchando, Dios no te está oyendo. Tenemos que predicar la palabra. Y de lo que habla hoy el libro de Hebreos, lo que hacía el sacerdote que veíamos ahorita, una de sus principales funciones era enseñar la palabra, ¿sí? Hacer discípulos. Dice en Miqueas 3:11, un reclamo de Dios, pero nos deja ver lo que hacía el sacerdote. Sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio, ¿sí? Pero era una función del sacerdote, enseñar, no por precio, pero sí enseñar. Dice Levítico 10:9-11. Jehová habla a Aarón, le dice: tú y tus hijos no beberán vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión. Y otra vez dice: para que no muráis, y estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Enseñar era la función del sacerdote. En Ezequiel 44:21 repite algo parecido: ninguno de los sacerdotes beberá vino cuando haya de entrar en el atrio interior, ni viuda ni repudiada tomará por mujer, sino que tomará virgen del linaje de la casa de Israel. Dice el 44:23, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Esta era la función del sacerdote, y esta es la función en la que habremos de detenernos hoy, ¿sí? Ya dijimos que nosotros somos sacerdotes, tenemos que ejercer como sacerdotes, pero de esto que estamos hablando, dice aquí Ezequiel, ellos son los encargados de enseñar a mi pueblo a distinguir entre lo santo y lo profano. ¿A poco ese es trabajo para nosotros? Allá cuando terminan los evangelios, en Mateo 28 y en Marcos 16, cuando nos manda ir y predicar el evangelio a toda criatura, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he dejado. ¿Verdad? Esa es la tarea que se nos dio. Es decir, esto es también para nosotros, y vamos a hablar de esto porque es de lo que habla Hebreos. Ahora sí, si seguimos leyendo, en el 5:11, el contexto ya lo vimos, está hablando del sacerdocio, sí, de algo profundo. ¿Cómo podemos acercarnos? ¿Por qué podemos acercarnos? El sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y luego hace una pausa el autor de Hebreos. No sé si exhala, si suspira, y dice en Hebreos 5:11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Por cuánto? Es decir, va a decir por qué es difícil. Y lo que dice no es porque el tema sea difícil en sí mismo, o porque es tan profundo que solo algunos lo pueden entender, como muchos pensamos hoy. ¿Cuántas ideas cerradas hay en cuanto a las escrituras? ¿Sí? Unos piensan que es un libro cualquiera, pero unos piensan que es difícil de entenderla. Cuando Primera de Juan 2:27 nos asegura y nos promete que todo el que tiene el Espíritu Santo, Él es su maestro. Es lo que enseña Primera de Juan 2:27. Pero aquí te digo, dice, hay cosas difíciles, pero dice, por cuanto os habéis hecho
tardos para oír. Es decir, no es por el tema, no es por la Biblia, no es porque es profundo, no es ni siquiera, ahí el maestro se zafa un poco, dice, no es ni siquiera por mí, es porque se han hecho tardos para oír. Y después dice, debían de ser ya maestros, después de tanto tiempo. Y si te fijas, el tema tiene que ver con el tema del sacerdocio. Es decir, todos debemos de ser maestros. ¿Qué es esto de tardo para oír? El libro, cuando comenzamos Hebreos, decíamos, es un libro de exhortación. Es tan importante el tema para el libro, es tan importante este tema para nuestra vida, que te digo, cuando empezamos el libro y luego ido viendo, hemos visto que es un libro de exhortación, ¿sí? Es una iglesia que el autor la ve en peligro, la está viendo en peligro de resbalar, en peligro de perderse. Por eso es un libro que habla mucho sobre que la salvación se pierde. Es un libro que los está exhortando. Vimos advertencias, por ejemplo, en el 2:1, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. En Hebreos 3:8 nos dijo, no endurezcan su corazón como le pasó a Israel en el desierto. En el 3:12, tengan cuidado, no vayan a tener un corazón malo de incredulidad. En Hebreos 4 comenzó diciendo, temamos, no sea que nosotros no entremos en aquel reposo. En el 4:11, esfuércense para entrar en aquel reposo. Son advertencias urgentes. Él está viendo a esta iglesia, y yo casi creo que nos está viendo a nosotros, en un peligro. Y cuando llegamos al 5:11, hermano, es como que es tan importante que Él ya nos está diciendo la causa del problema. Es como que esta es la enfermedad que tienes. Sí, primero nos dijo los peligros, seguirá diciéndonos los peligros, lo que va a pasar, cómo podemos caer de la gracia, cómo podemos apostatar, por eso es necesario que escuchen, que no se endurezcan con el engaño del pecado y todo. Y de los dos lados, de Hebreos 1 y de Hebreos 13, si bien es todo, desemboca aquí. Él dio este es tu problema. Es decir, si fuera un doctor, después de ver los síntomas y ver lo que puede pasarte, que es la muerte, da y dice, esta es la enfermedad que tienes. ¿Cuál es la enfermedad que tiene aquel pueblo y que yo creo que tenemos nosotros? Dice, es que te has hecho tardo para oír. Esa es la enfermedad. Por eso es lo que está pasando. Esa es la enfermedad, tardos para oír. Tardos, de hecho, cuando avanzamos un poquito, en Hebreos 6:12, mantiene el mismo diagnóstico. Dice, deseamos que cada uno de ustedes siga mostrando el mismo empeño hasta la realización final y completa. Pero luego dice, no sean perezosos, dice en esta versión. Es la misma palabra, tardos. De hecho, estas únicas 2 veces es en la que se usa esta palabrita tardo en la Biblia. En el diccionario es una palabrita fuerte. Esta palabra que es traducida como tardo para oír. Los que tienen la Strong es la 3576 del griego. Es la palabra nosros, que significa perezosos, holgazanes, tonto. Esta es una mala palabra, pero así dice el diccionario, hermano. Y estúpido. Eso es lo que significa, lo que tradujo como tardo, significa perezoso, holgazán, tonto y estúpido. Eso es lo que significa. Vamos a quitar tonto y estúpido, ¿no? Por hoy. Vamos a dejarlo barato, hermano. Porque cuando la Biblia habla de holgazán, hermano, ya con eso tenemos, ¿no? Por lo pronto. Todos sabemos que es un holgazán o un perezoso, ¿no? Un flojo. Y cuando habla de
Cuando te has hecho tardo para escuchar, está hablando de alguien perezoso en cuanto a la palabra de Dios. Un perezoso respecto a la palabra. ¿Qué es esto? Te digo, tienes que saber lo que significa, porque tardo para oír no es de que, bueno, ¿y qué hago? ¿Escucho más rápido? ¿Me limpio los oídos mejor? ¿Pongo el disco en 500 revoluciones para ser más rápido para oír? No, yo creo que el significado nos lo despeja toda duda, ¿no? Está hablando de holgazanes, está hablando de gente perezosa. Está diciéndoles el tema, ok, si es profundo, les voy a hablar del sacerdocio, de cómo entrar y todo. Y sí es difícil, pero hermano, deberíamos de entenderlo. No lo entienden porque son holgazanes. No lo entienden porque son perezosos. Eso es todo lo que está diciendo. No lo entienden porque son flojos. No lo entienden porque no les interesa entenderlo. Es un holgazán conforme a la palabra de Dios. Holgazanes. ¿A dónde tenemos que llevarlos? De cuando nos habla a nosotros. De gente que no estudia por su cuenta, ¿verdad? Es decir, claro que yo te escribo y trato de explicarte el sacerdocio y tú seguramente pones cara de what, pero pues es algo que tú, desde que te convertiste al cristianismo, ya tenías que haber estado indagando, leyendo, estudiando. Cuando te llega la carta, las cartas son para coincidir tú y yo, si tenemos el mismo espíritu. Pero no lo entiendes porque eres holgazán, porque somos flojos. Pero lo que el autor está diciendo es el resultado de ser perezoso. O sea, debían de ser ya maestros después de tanto tiempo. ¿Qué quiere decir esto? ¿A poco todos seremos maestros? Sí, sí quiere decir eso. Oye, ¿qué es un maestro? En el diccionario, la definición está bien fácil. El que enseña, ese es el maestro. La Biblia habla de un maestro, de maestro como un ministerio. Por ejemplo, en Efesios 4:11 y en 1 Corintios 12:28. Primera de Corintios 12:28 dice que aún nos puso Dios en la iglesia apóstoles, luego profetas, luego maestros, luego los que hacen milagros, etcétera. Es decir, unos son maestros en la iglesia, en la congregación. Y luego dice en el 12:29, ¿son todos apóstoles? No, está diciendo no. ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos maestros? No. Entonces, ¿de qué está hablando? De que maestros para una congregación, pues no son todos. Pues no alcanzan. ¿Cuántas congregaciones tendríamos que tener? ¿No? Desde ese punto de vista no. Sin embargo, sí hay quien puede ser maestro o maestra aquí dentro de la congregación. Pero desde el punto de vista de enseñar a alguien, de ahí, todos deberían de ser ya maestros. Todos. Dice Primera de Pedro 3:15. Estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Eso es para todos. Esto es tan triste, de las cosas más tristes que hay en el cristianismo, hermano. Una es la ignorancia. La ignorancia, yo no sé si Dios la tolera, yo creo que no. La ignorancia, ver pueblo ignorante. Y nosotros se supone que venimos de sufrir eso, ¿no? Ver pueblos que se la pasan, no sé, brincando y creer que eso los acerca a Dios, tirándose al suelo y deja tú y haciéndolo domingo tras domingo tras domingo y no crecer, ¿no? Pero hay tanta ignorancia. Es igual de triste para mí ver o escuchar cuando a alguien le preguntan ¿qué crees y por qué lo crees? Y que no sepamos qué responder. Es tan triste. Oye, pero ¿por qué? Es lo que está haciendo el autor de Hebreos.
Pero ¿por qué dices que puedo acercarme a Dios? ¿Qué pasó si antes era por medio de sacerdotes y hoy tú dices que ya los sacerdotes son obsoletos? Y no sé, pues tú acércate, hombre. No, por eso el autor de Hebreos, hay que saber lo que pasó, hay que saber lo que pasó en la cruz, hay que saber lo que pasa en el mundo espiritual, hay que saber, ¿para qué? Porque la gente te va a preguntar. Eso es lo que era el sacerdote, era el encargado de enseñarle a la gente. Todos debiésemos estar capacitados. Es vergonzoso cuando a alguien nos preguntan de algo. ¿Sí? O sea, ¿cómo fuiste salvo? ¿Por qué dices que eres salvo tú y yo no? A ver, ¿por qué no? Explica. ¿Por qué tu religión sí y la mía no? A ver, explícame. O sea, no sé, déjame. Lo que los testigos lo hacen, ¿no? Cuando le das 2 o 3 preguntas que no traen en la lista, dice, le pregunto a mi anciano, o pues más te voy a montar a mi anciano para que veas que con él no. Hermanos, tú dices todos, tienes que estar preparado. No hay tiempo de ir a preguntarle al pastor, no hay tiempo, hay un alma por salvar. Está preguntando, a ver, dime por qué tu religión sí y la mía no. Dice, tienes que estar preparado para explicarle, debían de ser ya maestros, deberían de saber. Es vergonzoso, hermano, es una vergüenza. El temor está perfecto. Y el temor a un compromiso está perfecto, pero tomar el compromiso. La otra actitud de lo que se ha llenado hoy la iglesia, y tristemente hablo de esta, es de que, pues vamos, hombre, hoy hay bautizos, hace calor, tírate al agua, hombre. Oye, pero hay que ser santo. ¿Quién dijo? A ver, explícame por qué hay que ser santo. Pero luego se topa con un maestro. No sé, yo lo oí el domingo, dijo Lara. Pues explicación no satisface a nadie. ¿A quién va a satisfacer una explicación? Lo dice mi iglesia, lo enseña mi pastor. No, así dice Jehová. Así dice Jehová, esto dice Jehová. Y por eso somos sacerdotes, porque la gente pregunta y así dice Jehová, mi hermano. Así dice Jehová. Y hermano, tristemente así pasa en nuestras vidas. La gente nos busca. Yo creo que ha pasado en tu vida. La gente nos busca y no tenemos respuestas. No somos maestros y debíamos de ser ya maestros. No, pero esto lo estamos ignorando totalmente. Hay quien no lo está ejerciendo ni con sus hijos. Esta es una indiferencia al evangelio. Esta es una indiferencia a las cosas de Dios. Esta es una falta de preocupación. Esto es lo que hablamos al principio. Esto es creer que es una pachanga. Esto es creer que ya somos salvos porque repetí una oración, ya nomás me vengo el domingo y ya, pues ya nomás estoy esperando que Dios venga por mí porque esto ya es una pachanga, ¿no? Es falta de interés, es falta de amor, es falta de Espíritu Santo en nosotros. Hombre, no amar ni a tus hijos por el amor de Dios. Es decir, yo puedo tener miedo en predicarle a otro, pero por el amor de Dios, sentar a mis hijos a enseñarle la palabra, ni eso estamos haciendo. Esposos que tienen a su esposa inconversa o conversa, pero ignorante en la palabra y no interesarnos. No, pues, no quiere, pastor, es que ella que se rasque con sus uñas. ¿Cómo eso es falta de amor? Eso es falta de amor. Es aquí yo soy sacerdote, yo soy cabeza, mi vida, y aquí estudiamos la Biblia. Los lunes, todos los lunes se estudia la Biblia, mi amor, y lo que pase de aquí en adelante se soluciona conforme a la Biblia. No me importa lo demás, si hay dinero, no hay dinero, si comemos, no comemos. La Biblia manda en esta casa. ¿Sí? Dijo, yo no sé ustedes, dijo Josué un día, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y los demás, háganle como quieran. ¿Sí? Pero es falta de interés. Pero te digo, va escalando de falta de interés en la palabra. Y se escala, pues eso es falta de interés en Dios. Falta de honra a Dios. Falta de valorar a Dios. ¿Verdad? Eso es lo que es tardo para oír, no me interesa, no me interesa. Yo puedo estar sentado acá una hora, aquí mismo podemos saber, no sé si la mitad, más o menos, ojalá y menos, de gente que dice, ¿a qué hora se acaba este varón? Puede haber quien dice, es que acá es regla de la casa de rescate, venir, o sea, hay que venir. Hay quien dice, bueno, es que mi esposo dice que venga, hay que venir. Y estar, ¿a qué horas se cansa de hablar ese tipo? ¿Eh? Pero eso es ser tardo para oír. No me interesa, no quiero, no me gusta, no lo acepto. ¿Sí?
Pero te digo, llevarlo ya a lo más íntimo, es decir, no preocuparnos ni por nuestra familia, ni por mi esposa, ni por mi esposo, ni por nuestros hijos, por el amor de Dios. Entonces, ¿qué es lo que estamos creyendo? En Deuteronomio 6:6 dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y lo dicen al 7, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarse y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, y respirarás y comerás. Y palabra de Dios, eso es lo que sale de nosotros, palabra de Dios. Pero principalmente mira lo que dice para los hijos. Éxodo 10:2. Para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, y para que sepan que yo soy Jehová. Éxodo 12:26 dice algo parecido, y Éxodo 13:14 dice algo parecido. ¿Para qué nos da Él palabra? ¿Para qué nos da testimonio? ¿Para qué hacía las cosas? Para que enseñes a tus hijos. Para que enseñes a tus hijos. ¿Qué les vamos a enseñar? Tienes que ser maestro. Todos tienen que ser maestros. Dice Colosenses 3:16. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Todos tenemos que estar capacitados para enseñarnos unos a otros. ¿Qué le vamos a enseñar a nuestros hijos? ¿Qué le vas a enseñar a tus hijas? ¿Qué les has enseñado ya? A tus hijas pequeñas, a tus hijas grandes. Mujer, mira lo que dice Tito 2:3. Las ancianas, y acuérdate que está hablando de edad avanzada, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, y luego dice maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, que las enseñen a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Enseñen, tienen que ser maestras, a obedecer a su marido, a comportarse bien en el vestir. Pero tú tienes que ser maestra, tú que eres cristiana. Pero es tan triste escuchar incluso personas que nos decimos cristianas aconsejar conforme al mundo. No, puede llegar, mamá, ya no lo aguanto, es que hace esto, es que no cambia. Y la cristiana, pues divórciate, pues, ¿cómo lo aguantas? Todas dicen que ya lo habías de haber dejado. Pues divorcies, pero eres cristiana, ya le tendrías que estar diciendo, mija, la forma en que usted le contesta a su marido no es correcta conforme a Dios. Hija, eso que usted hace cuando se sale a gastar el dinero así, no es correcta conforme a Dios. Oye, mamá, todos lo hacen, eso a mí no me importa. La Biblia dice, y eso es lo que somos nosotros, portadores de la Biblia dice, somos la palabra de Dios para los demás. Y pero te digo, hacemos lo mismo. Es triste, pero esto era y es el sacerdote. La gente busca la palabra de Dios de ti. Te decía ahorita, yo creo que nos ha pasado. Hace poco a mí se acercó un amigo que teníamos tiempo alejados, ya no teníamos mucho contacto, y me buscó porque tenía problemas de matrimonio. Y ya había escuchado todas las voces él. Pues lógico, su mami, sus otros amigos, sus amigos de parranda. Y al último me buscó a mí. Y me pidió mi opinión. Y lógico, pues, ¿qué buscaba? Pero compadre, ya sabes lo que te voy a decir, ¿no? ¿Qué buscas? Y dijo, sí, pues es que quiero escuchar. ¿Qué quiero escuchar? Quiero escuchar lo que Dios
dice. Eso es lo que son. Pues claro, quiero escuchar lo que Dios dice y no estoy diciendo que yo soy Dios. Estoy diciendo que somos la voz de Dios. Amén. Y el mundo nos busca para eso. Y debíamos de ser ya maestros. Y es una responsabilidad. Nos gusta cuando... ¿A quién no le gustó el cierre de la semana pasada? Acerquémonos, ¿no? Al trono de gracia. Y qué padre. Y nos emocionamos, ¿no? Y pues lógico, te pones chinito y puedes acercarte al trono de gracia. Algunos derramamos algunas lágrimas y todo, pero luego ya viene el otro. Más que para acercarse es porque eres sacerdote. Si eres sacerdote hay que ser santo. Si eres sacerdote hay que ser maestro. Ay, no, qué chiste, ya sabía yo. Es más, eso no es de gracia. Si tengo que aprenderme toda la Biblia, no, qué chiste. Y eso es lo que somos, ¿verdad? No valoras la riqueza de la entrada al trono, ¿sí? Pero hay responsabilidad. ¿A cuántos nos buscan? Hermano, y si no te buscan, te van a buscar. Los hijos, ¿qué le vas a decir? Papá, es que ya todos allá tienen novia y va a haber un baile y vamos a intercambiar novias y porque pues se va a hacer ahí la kermés y yo me quiero casar con esa niña y ¿qué le vas a decir? Ese es mi hijo. Pues yo estaba esperando ya que creciera, amiga, agárrense, porque oiga, no es cristiano, sí, pero hombres son hombres. O sea, cuiden a sus niñas. No, mijo, ellos pueden decir misa, ellos pueden casarse a los 15 años. El que honra a Dios es esto dice la palabra. ¿Qué le vas a decir a tus hijos? ¿Qué le vas a enseñar a tus hijos? ¿Qué les estás enseñando? Tienes responsabilidad, eres maestro, eres maestra, eres sacerdote. Debiendo de ser ya maestro, dice, después de tanto tiempo. Eso a lo mejor nos aligera un poco, ¿no? Eso ya te aligera un poco ahí el golpeteo que dice, oye, ¿para qué venía hoy, no? Porque sí dice, después de tanto tiempo. Es decir, ¿todos debemos ser maestros? Sí, pero a cierto tiempo. ¿A cuánto tiempo? No lo dice la Biblia. Pero se espera de todos que a cierto tiempo ya seamos maestros. El pasaje está hablando de madurez. ¿Sí? Quizás hoy no todos deberían de ser maestros, pero muchos de los que estamos aquí, sí. Y si no, tarde que temprano, tienes que ser maestro, ser capaz de explicarle a alguien lo que crees y por qué lo crees. Y por el amor de Dios empiezas por casa, ¿verdad? Pues, ¿quién va a enseñar a tus hijos? ¿Cómo? Si tú esperas que tus hijos aprendan en la escuelita de aquí. ¿Te acuerdas una vez cuando hicimos cuentas? Te digo, hermano, para saber toda la Biblia juntos, eran como 600 años, creo. A mí me dio un infarto la semana pasada, no creo librar tantos años, hermano. Hay que ir a la Biblia. Y entre más lees, más aprendes, más maestro, más maestra puedes ser. Pero el problema de tardo para oír, de ser perezoso y de ser holgazán, eso dice el diccionario, es el deseo que tenemos adentro. Es el deseo. ¿Qué piensas de la palabra? Es decir, aquí es, ¿qué piensas de esto? Yo creo que la mayoría, o si no es que todos, si yo te pregunto ¿qué es esto? Todos estamos capacitados para decir, es la palabra de Dios, todos lo sabemos. Pero la pregunta es si lo creemos de verdad, si la valoras como tal, si la valoras, si la anhelas, si la honras como lo que es. Dice el Salmo 19 en adelante. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Dulces más que miel y que la que destila del panal. Así es la palabra para ti. Es deseable más que el oro, más que mucho oro afinado. Es decir, no solo leer por leer,
¿Buscas entenderla? ¿Hay deseo en ti por entenderla? ¿Buscas lo que Dios quiere hablar? Cuando lo encuentras, lo valoras. ¿Te gozas cuando recibes entendimiento de un versículo, de un pequeño versículo? ¿Qué sientes, hermano, cuando entiendes un pequeño versículo después de, no sé, 10 años de cristiano, de haberlo leído 1000 veces, y cuando el Señor te da luz en un pequeño versículo? ¿Qué sientes? Hermano, es la mayor riqueza del mundo. Es lo que enseña la Biblia. Esto es más grande que el oro. Pero ¿así lo crees tú? ¿Así lo sientes? ¿Así lo valoras? ¿Así te gozas? Dice Colosenses 1:24 al 27. Ahora me gozo en lo que padezco, dice Pablo, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Mira lo que dice el 1:26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Somos ricos cuando entiendes un versículo. Eres rico, te acaban de dar más que el oro. ¿Así lo entiendes? ¿Así es la palabra para ti? Esas son las riquezas dicho sea de paso, esas son las riquezas de las que habla la Biblia. Estas son las riquezas que se persiguen. Pero mira lo que dice. En el 1:26 leímos el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Es decir, nadie lo sabía. Los del Antiguo Testamento no sabían esto. No lo sabía Moisés. No lo sabía Abraham. Mira lo que está diciendo. A Moisés no le fue revelado lo que me reveló Dios a mí, ni a ti. ¿No te sientes rico con eso? Sí, pero ¿a poco vamos a comer con eso, pastor? ¿Y la luz quién la va a pagar? ¿Y a poco voy a andar toda la vida en camión? Pues un carrito, Señor. Ayúdame conforme a las riquezas, dice tu palabra. Sí, a las riquezas en gracia, dice. Estas son las riquezas. Estas son las riquezas que se persiguen. Esas son las riquezas que tenemos. Esas son las riquezas de las que habla la Biblia. Dice en Efesios 3:8. Este está grande, mi hermano, pero este es para nosotros. Mira lo que decía Pablo. Efesios 3:8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, tú y yo, por medio de la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Eso es lo que tenemos tú y yo. O sea, no ves lo que dice Pablo. A mí que soy tan pequeño, me fue dado esto grandísimo. Soy rico. Oye, Pablo, no tienes ni para el camión para ir aquí soy rico. Es decir, me dieron entendimiento. ¿Cuántos hay aquí que cuando tienen entendimiento se gozan, por el amor de Dios? Gózate, rico, te está dando riquezas. Dios te está haciendo rico, pero no para que las guardes. Dice, y luego para aclararle a todos, al que quiera preguntar,
Dios me dio esto por el amor de Dios. Puedo aclararle a todos cuál es la dispensación del misterio que estaba escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Este misterio que no le fue dado a David. Este misterio que no sabía Isaías. Este misterio que no sabía Jeremías. Me fue dado a mí por el amor de Dios. Soy rico. ¿No es grandioso? ¿No te gozas? ¿No te llena de alegría? Y si dices sí, la siguiente pregunta es ¿por qué no abres el tesoro más seguido? Está lleno de oro. Está lleno de oro. ¿Por qué no escudriñas más seguido? ¿Por qué no escarbas más seguido? ¿Por qué no amas la palabra como deberíamos de amar? Primera de Pedro 2:2 nos manda desear. 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 Y luego nos pone el ejemplo, como tú acabas de oír al niño, no sé, ya lo sacaron, ¿para qué lo sacan? Pero un niño cuando tiene hambre, ¿cómo desea? Como si se fuera... No hay otra cosa, hermano. No hay otra cosa. Necesita leche. Necesita leche. Enséñale, tráele, no sé, el mejor. Ve a Julio Cepeda, cómprale el mejor juguete. No lo vas a calmar. Necesita leche, desea leche. No puede vivir sin la leche. Siente que se muere sin leche. Y la orden es desear. Como niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada. Desear. ¿Qué es desear, hermano? ¿Qué es lo que más deseas? Querer, es decir, necesito. Hay quien puede decir, bueno, es que yo trabajo mucho, claro, pero si sabes que necesitas, ¿qué haces, chino? Ahorita es hora de comida. ¿Sabes qué? Me llevo mi Biblia a la hora de comida. ¿Sí? Oye, voy en el camión 2 horas, vengo bien cansado, sí, pero deseo la palabra, deseo. Eso es lo que nos tiene donde estamos. La falta de deseo. Desear, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. Pero mira lo que dice enseguida: para que por ella crezcáis para salvación. Desear. Desead la palabra. Dice el Salmo 42:1. Salmo 42:1. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Desear es una imperante necesidad. Desear. ¿Cuántos tienen 3 años de cristianos? No levanten las manos, no te expongas. Solamente piénsalo. ¿Cuántos tenemos 5 años de cristianos? ¿Cuántos tienen 10 años de cristiano? ¿Y no crees que la Biblia dice, debiendo ser ya maestros? Dice el autor, debiendo ser ya maestro. Mira lo que sigue diciendo ahí. Tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos. Rudimentos habla de fundamentos, de lo básico. Los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Mira lo que dice enseguida. Y habéis llegado a ser. Es decir, habéis llegado a ser. No eras, pero habéis llegado a ser. Es decir, es alguien que sí está caminando. Oye, el cristianismo que no es un camino. Sí es un camino. Pero dice, este está caminando para atrás. Este era algo y ahora habéis llegado a ser. Es decir, ya iba en cierto lugar y habéis llegado a ser algo que no era. Está caminando, pero para atrás. Habéis llegado a ser tal que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y te digo que habla de madurez. Si seguimos leyendo el 5:13, dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez. De eso está hablando el autor. Cuando dice, debiendo ser ya maestro, es decir, debías de ser ya maduro. Hay tantas cosas que deberías de saber y estar enseñando.
saber y enseñar. Es lo que hacía el sacerdote. Pero también lo que nos está diciendo, hermano, que en la palabra hay alimento sólido y en la palabra hay lechita. Si te fijas lo que le está diciendo a ellos, no es de que están escuchando falsas doctrinas, no están escuchando falsas doctrinas, están escuchando doctrina verdadera. Pero, dice, dentro de la doctrina verdadera hay alimento sólido y hay lechita. Y ustedes han ido caminando, pero para atrás. Entonces, han llegado a ser tales que necesitan seguir tomando leche y seguir tomando leche y leche. Porque el alimento sólido es para los maduros, la lechita es para los niños. Y aquí lo único que nos está diciendo es, todo lo que hemos hablado hasta hoy es, bueno, ¿cómo sé cómo está mi madurez hoy? Es que hemos estado hablando de frutos y de dos frutos principales. Hoy, sin hablar de todos los demás, hay dos frutos principales. Uno es, debías ser ya maestro. Dos, pero para ser ya maestro tenías que aprender, es decir, tenía que haber en ti deseo de la palabra de Dios. ¿Sí? Esos son frutos. Entonces, mide tú cómo está tu madurez. ¿Sí? Él está atacando la madurez de ellos. Él lo que está diagnosticando en aquella iglesia es, están enfermos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque debían ser ya maestros. Y luego lo que hizo es dar el diagnóstico, pero es porque se han hecho tardos para oír, ¿verdad? Yo creo que la enfermedad es la que tenemos nosotros como iglesia, ¿no? Que muchos debíamos de ser ya maestros. Y yo creo que el diagnóstico es el mismo, ¿sí? Que nos hemos hecho tardos para oír. Que hay poco deseo de ver la palabra como lo que es. De desearlo, es más valiosa que el oro. Es lo más, hermano, tenemos en las manos lo más valioso que existe. No hay nada más valioso que esto. Y aquí es si lo ves así, más valiosa que el oro. Es decir, si no tienes Biblia, no sé, y tu esposo quiere regalarte una y te da a escoger, ¿no? Entre, no sé qué es lo que más desea una mujer. Pues sí, a lo mejor unos acá pendientes de oro, ¿no? Dice, esto es lo más valioso que hay. Tristemente parece un juego, pero no lo vemos así. ¿No? Esto es lo más valioso. Pero no solo tenerla, leerla. Y no solo leerla, sino cuando entiendes algo. ¿Sí? Se te ha dado algo, hermano. Lo que leímos ahorita, hermano, se te da algo que no entendió. Es decir, no se le dio a Moisés, no se le dio a Abraham, no se le dio a David, no se le dio a Isaías ni a Jeremías, no se le dio a Malaquías, no se le dio a nadie. Y nos lo dio a nosotros. Es decir, está diciendo, gózate, eres rico. Eres rico. ¿Qué importa dónde duermes? ¿Cómo duermes? ¿Qué comes? Eres rico. Estas son las riquezas que perseguimos. La pregunta es si las estamos persiguiendo. Y la exhortación de él es a perseguirlas. Mira lo que sigue diciendo Hebreos 6:1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, es decir, ya lo entendiste. Oye, estuvo pesada la palabra. Oye, nomás te estuvieron tirando, ya lo entendiste. Sí, pues adelante. ¿No lo has hecho? Hagámoslo. Dejemos atrás los rudimentos de la doctrina de Cristo. Esto es a lo que le llama, si vimos ahorita en el 5, la lechita. Y vamos adelante a la perfección, a la madurez. No echando otra vez el fundamento, que es los rudimentos. Y aquí habla de algunos temas. Mira lo que dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Mira lo que acaba de decir, hermano. Temas tan importantes para nosotros, temas que a veces cuando estudiamos, y el autor dice, esa es la lechita. O sea,
Esa es la lechita. No sé, cuando hablamos del arrepentimiento, y, oh, qué padre, este es el arrepentimiento, así, super guau, super guau, sí. Esa es la lechita, ya necesito que avancen. Pero imagínate, esto también tiene a la iglesia entretenida. Oye, no, pero yo abogado tengo, a mí el juicio pues me hacen los mandados, y tú dices, lechita, o sea, ni siquiera del juicio que viene hemos avanzado. Hebreos 9 dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. ¿Y por qué es tan importante esto? Lo que sigue, en este solo versículo, pedacito que no hemos salido, Hebreos 5:11. Bueno, en adelante, ya vamos en el 6, ¿verdad? Pero nos está diciendo varias cosas. Primero, conforme a toda la carta, que es una carta de exhortación. Por ser una carta de exhortación, el autor sabe que aquella iglesia está en peligro de caer, en peligro de resbalar, en peligro de perder su salvación. Por eso le exhorta a hacer, hay que poner más atención, hay que cuidar la salvación, le exhorta. Y cuando llegamos hoy, le da la enfermedad. Lo que pasa es que estamos como estamos porque somos tardos para oír, porque somos perezosos, porque somos holgazanes. Es lo que está diciendo el autor a nosotros. ¿Y qué nos exhortó en el 6? Hay que avanzar, deja la holgazanería. Póngase a estudiar la Biblia, valore la Biblia, ame la Biblia, siéntese en la mesa, estudie la Biblia, que no pase un día sin leer la Biblia, es lo más valioso que tenemos. Pero luego la siguiente pregunta sería, bueno, ¿y si no lo hacemos? Bueno, ¿y si no maduramos? Bueno, no pasa nada, ¿no? Que eso es lo que creemos muchos, pero el autor nos está enseñando que sí pasa. ¿Verdad? Esa es la enseñanza que viene él dando. ¿Verdad? Ya detecté el problema, ya les dije el problema, ya les di la medicina. ¿Cuál es la medicina? La Biblia. Esto no pasa nada, es como que vas al doctor, señor, me siento bien mal, me duelen todos los huesos, ¿qué hago? Mire, tómese este jarabe y se le va a quitar. ¿Sabes? Y ya llega, oh, ya me dio la medicina. ¿Sí? ¿Sabes? Y no me la tomo. Pues te van a seguir doliendo los huesos, te vas a seguir enfermo. Es decir, él ya te dijo, ¿qué hacemos? Dejemos atrás ya los rudimentos, pongámonos las pilas, pónganse a leer, pónganse a estudiar, dejen la pereza, dejen de ser holgazanes. Dice en Hebreos 6:3, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. ¿Y por qué lo haremos? Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Te das cuenta todo el camino que trae? Y luego llega esto, este es el problema, así se llama tu enfermedad, tardo para oír, así se llama pereza para leer la Biblia, así se llama holgazán, así se llama falto de interés en la palabra de Dios. Esa es tu enfermedad. ¿Qué hacemos? Póngase las pilas, tómense la medicina. ¿Cuál es la medicina? Alguien subió una fotito ahí al WhatsApp, ¿no? La medicina, ¿qué decía? ¿Cuántos capítulos? Aquí está la medicina. Te puedo dejar, no sé, un libro por semana. Esa es tu medicina y de esto vas a ir sanando. De ser tardo para oír, vas a ir sanando. Pero acá está la medicina, tómesela. Bueno, ¿y por qué me la voy a tomar? ¿Por qué? Porque hay un gran riesgo. Porque, oye, pero yo, ¿a cuál riesgo puedo tener? Si yo soy salvo, si yo fui, el Espíritu está en mí, y aquí dice, es imposible que los que una vez fueron iluminados, sí, si eres iluminado, si gustaste, que es gustar, probar, comer el don celestial, y fuiste hecho partícipe del Espíritu Santo, es decir, el Espíritu está en ti, y gustaste de la buena palabra de Dios, y recayeron.
Es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Sí, yo no te lo voy a explicar, eso es sencillo, sencillísimo de entender. Así es donde pone el autor otra vez la medicina, exactamente. Nos repite la medicina ahí en Hebreos 6:7. Pero nos dice dónde está el problema. Otra vez dice en el 6:7, porque la tierra que bebe la lluvia, tú eres la tierra, la palabra la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Es decir, produce, da fruto. Y luego dice, pero la que produce espinos y abrojos, esa es reprobada y está... Y otra vez nos vuelve, pero no nos va a pasar nada, ¿no? Porque ya somos cristianos, ¿no? Pues nomás dice que está próxima a ser maldecida y que su fin es el ser quemado. Es decir, nos pone otra vez cuál es la medicina, es la palabra, ¿sí? Pero no solo depende de la palabra, sino de la tierra, ¿sí? La tierra, ¿qué tipo de tierra eres? Hermano, tenemos la medicina de la peor enfermedad y tenemos la medicina a la mano y la despreciamos. Y aquí en el último dice, este es el que oye, entiende y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Y llegando a esta parte, volvemos solo al fruto del que estamos hablando hoy. No estamos hablando de otros frutos, solo de un fruto. Dice, debían ser ya maestros. Y la pregunta vuelve a hacerse, ¿cómo está tu madurez? ¿Sí? Aquí lo que nos está diciendo ya es la medicina, ¿no? Pero si te fijas, la medicina es buena. La medicina depende de la tierra en la que cae. Otra vez, ¿qué tierra eres? ¿Deseas la palabra de Dios? Yo creo que la palabrita que usa Pedro, esa es la clave. Desear, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. ¿Qué es la palabra para ti? O más bien dicho, ¿qué es la Biblia para ti? ¿Es la palabra de Dios? ¿La valoras? Si la estudias, la buscas, es un tesoro, es una riqueza tenerla en casa, es una riqueza tenerla a la mano, es una riqueza, hermano. Lo es, pero la pregunta es si lo es para ti. ¿Valoras eso? ¿Valoras tanto el día, hermano, que conociste por primera vez la Biblia? Cuando no sabías ni que existía. Yo no sé quién te haya acercado a la palabra y qué día. ¿Valoras aquel día como el mejor de tu vida? Cuando conociste la Biblia, cuando la abriste por primera vez, ¿valoras ese día? Es como tener un tesoro lleno de oro, y no abrirlo nunca. Es decir, es como una locura. Es una locura lo que estamos haciendo. El autor está diciendo lo que dice Pablo, ¿sí? No hay salvación aparte de la palabra, ¿sí? Para los que somos cristianos o nos decimos cristianos y fuimos un día salvados por gracia, hay una salvación que sostener, hay una salvación que cuidar, y el primer paso, es que ni siquiera hemos todavía lo que hacemos con ella, solo el primer pasito es estudiar la palabra. Ese es el primer paso. Todavía faltan los demás, hay que obedecerla, pero el primer paso es leerla. Si tú no la estás leyendo, no va a haber salvación. Si tú no la estás estudiando, no hay forma de ser salvo. La palabra es la que da vida. La palabra de Dios es la que nos lleva al cielo. Dice en Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas conforme a todo lo que está escrito. Y dice también el Señor en Oseas 4:6. Mi pueblo es destruido. Mi pueblo, otra vez,
mi pueblo, y otra vez, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, es decir, por ignorante. La ignorancia nos impide crecer. La ignorancia nos hace, como dice en Efesios 4:14, ser niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Eso es lo que hace la ignorancia. Oía un pastor en la semana decir, la ignorancia lo que hace es que amaneces arminiano, te duermes calvinista y no sabes ni que un día crees una cosa, otro día... Claro que es bueno tener dudas. Tienes dudas, pero aquí está la palabra. Aquí está la palabra. O sea, no tienes por qué andar como barco sin timón, como gallina sin cabeza, ¿cómo explicarlo? No tenemos excusa. Nosotros no tenemos excusa. La ignorancia nos impide crecer. La ignorancia nos hace niños fluctuantes. La ignorancia nos hace víctimas de cualquiera. Escuchamos a un pastor que saca las 3 palabras domingueras que se sabe, hermano, y terminamos así como con baba, que qué bárbaro. O sea, esas palabras no me las sabía, ¿no? Porque la ignorancia nos hace, dicen en el mundo que en tierra de tuertos, no, es al revés, ¿verdad? En tierra de ciegos, el tuerto es rey. Y hoy por eso la iglesia se ha sumido ahí, hermano. O sea, le conviene que la gente sea ignorante, ¿verdad? A mí me convendría que ustedes sean ignorantes. Así ¿sabes? Yo conozco pastores y he escuchado que dicen, ¿qué vas a predicar? Pues la que sea, hombre. Pues si nadie sabe nada, o sea, agarra un verso, tírale el rollo y pues todos se comen, ¿verdad? Pero eso no es lo que pensó Dios. Una reunión como esta no está pensada así. Una reunión está pensada en que todos deben ya de haber estudiado el libro de Hebreos. Y si no, hoy es el tiempo de haber estudiado el libro de Hebreos. ¿Y sabes cuál es la bendición de esta reunión? Que tú vas a entender la mayor parte en tu casa. Pero tú amas tanto, es decir, no te conformas con ese poquito que te faltó. Y yo te aseguro, hermano, yo te aseguro, porque ese es el propósito, que vas a venir el otro domingo y lo que te faltó en tu casa lo vas a escuchar de mí. Y ese es el propósito. Yo no sé quién ya le ha pasado y lo ha vivido. Ese es el propósito. Es cierto, yo no entendía esto. Es más, ya lo había estudiado tantas veces, no lo había entendido así, hasta que lo dijo. No, porque así está pensado, ¿sí? Pero el 99% tú ya lo habías entendido en tu casa, porque tú tienes el mismo espíritu que yo y que todos. El que dice otra vez, 1 de Juan 2:27, ¿ok? Segunda de Timoteo 3:6, hablando de falsos pastores, dice en el 3:6, estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Mira lo que dice de estas mujercillas. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Estas ya debían de ser maestras, hombre, pero todavía las pone alguien, le saca el pandero y lo quieren sonar, le sacan. O sea, ya debían ser maestras, hombre. Ya debían ser maestras y han estado sentadas en una iglesia aprendiendo. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Yo no sé cuántas sean los cristianos más viejos que estén aquí. ¿Cuántos años? Dice, están aprendiendo, pero no sé qué, porque nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Luego lo que dice es de los que estos se aprovechan, ¿no? Porque llega cualquiera y los duerme. Eso es lo que pasa con la ignorancia, ¿no? Que nos hace presa fácil de cualquiera. De cualquiera, somos llevados por cualquier viento de doctrina. No necesitamos ir a una iglesia, no, agarras el internet y no disciernes ¿qué escucharé hoy? Imagínate, hay quien no disciernes, ¿qué escucharé? ¿A John MacArthur o a Cash Luna hoy? Hermano, estás en un mundo de diferencia, o sea, tu discernimiento está por los suelos. Pero bueno, pues así estamos, ¿no? Así estamos, ¿por qué?
Otra vez, por perezosos, por holgazanes, todos. No es nada personal con nada. Hebreos 5:14 dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Fíjate bien lo que dice. No dice el alimento sólido es el que lo maduró. No. Lo maduró la lechita. ¿Sí? Es decir, es como un bebé. ¿Sí? Le das leche primero. La leche lo madura. Y luego, ahora ya necesita papilla. Y luego la papilla lo madura hasta que se avienta su carne asada o sus tamales o lo que sea que le damos a nuestros bebés. Pero mira lo que dice Hebreos. Pero el alimento sólido es para el que ya maduró. Pero maduró conforme a la leche. Es decir, no está hablando lo que decíamos ahorita, que la leche es mala. Lo que está diciendo es malo a cierta edad seguir tomando leche. Pero el primer paso es desear. Como dijo Pedro, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. Es decir, sí es la leche la que nos hace crecer. Mira, porque nos da el orden, ya es bien tarde, mi hermano, pero 5 minutos más. Hebreos 5:14. Otra vez, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, ¿sí? No es el alimento el que los maduró, fue la lechita la que los maduró. Pero mira lo que dice ahí, para los que han alcanzado madurez. ¿Quiénes son? Los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es decir, recibieron lechita y la pusieron por práctica. Recibieron leche y la pusieron por práctica. Fueron ejercitando. Es decir, la leche no es mala. ¿Sí? Lo malo es que no la pongamos por práctica. Ahorita cuando hablábamos, oye, el arrepentimiento es lechita. Sí, ¿a qué horas te vas a arrepentir? ¿A qué horas nos vamos a arrepentir? ¿A qué horas vamos a cambiar de vida? ¿A qué horas vamos a dejar las obras malas? Es decir, recibes leche y la pones por práctica. Recibes leche y la pones por práctica. Recibes leche y la pones por práctica. Recibes leche y la pones por práctica hasta que el día de mañana ya ocupas papilla. Y recibes papilla y la pones por práctica. Recibes papilla y la pones por práctica. Recibes papilla y la pones por práctica y te madura hasta que ya necesitas alimento sólido. Es decir, la leche no es mala. La leche no adulterada. Lo malo es cuando no tenemos deseos de la palabra de Dios. Pero es por la práctica la que nos va a ir haciendo madurar. Dice el Salmo 1:1 y ya con eso terminamos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y si es su delicia, dice enseguida, y en su ley medita de día y de noche. En la palabra está la vida, mi hermano. Bebamos del agua de vida. Hoy lo vamos a dejar aquí ya nada más, porque lo que sigue es más largo, ¿sí? Pero el paseo que nos dio el autor es tan importante lo que leímos hoy, no solo en nuestra vida, sino en cuanto al libro de Hebreos, que es un libro de exhortación. Eso, el autor está detectando problemas en aquella iglesia, por eso los está exhortando. Peligro, qué peligro tan grande, hasta de perderte, aunque ya eras cristiano. Y aquí le puso nombre. Es como aquel doctor que hizo el examen, pues ya le di al clavo, ya sé lo que tienes. ¿Y qué tienes? Y dijo, es que eres tardo para oír, es que eres perezoso y es que eres holgazán. ¿Y cuál es la medicina? Deja la pereza y deja la holgazanería. Desea la palabra de Dios. ¿Dónde se compra eso? Y hermano, eso yo no lo tengo para ti. Yo no puedo darte deseos por la palabra. Yo creo que eso lo da el Espíritu Santo, ¿verdad? Deseo, no, ¿cómo alguien podría darte deseo? No se pega, no se pasa con las manos, hermano. Solo si en algo pudiera servirte,
Y no sé si a alguien le ha pasado por la cabeza, oye, Lara tiene un muy buen entendimiento de la palabra. Yo lo que he tratado de hacer desde hace 6 años, 7 años, es, no hay nada de especial en esto. No hay ningún secreto. Está a disposición para ti. Lo único que me hace diferente a algunos, no a todos, porque gracias a Dios conozco hermanos aquí para felicidad, que tienen mucho deseo por la palabra. Lo que me puede hacer diferente a algunos es que deseo la palabra con toda mi alma. Que aún después de 15 años amo la palabra como lo más valioso que hay. Que cuando hay que dejar de dormir, dejo de dormir. Que cuando hay que sacrificarse, me sacrifico. Que no hay nada más valioso para mí que la palabra de Dios, ¿verdad? Y yo no puedo traspasar eso. Ojalá y lo sea así para ti. Si hay que gastar fuerzas, las gasto. Si hay que gastar dinero, lo gasto. Si hay que poner lo que sea por la palabra, lo hago. No por ninguna otra cosa, porque entiendo lo que dijo Pablo un día. ¿Sabes? Se me fue dado algo que no se le dio a Abraham, no se le dio a Moisés, no se le dio a Esther, no se le dio a Ruth, no se le dio a Isaías, no se le dio a Jeremías, no se le dio a nadie, se me dio a mí y se te dio a ti. Entender la palabra es la mayor riqueza que puedo haber conseguido. La mayor riqueza. Y ojalá un día tu corazón sienta lo mismo. Está a disposición. No hay gentes especiales, no hay ungidos especiales. Tú tienes este libro, yo también lo tengo, leemos el mismo. Yo no uso comentarios, no uso internet. ¿Sabes qué hago? Me siento en la mesa, lo abro, pongo mi café a un lado, pongo el del Señor al otro, entro al trono, porque esto, a lo mejor hemos hablado más de la oración, que es entrar al trono. Esto también es entrar al trono. Y nos tomamos un café por 4, 5 horas, las que sean necesarias, los días que sean necesarios a la semana. No hay nada más importante. La salud no es importante. No importa. Oye, si no duerme se va a enfermar. No importa. No me importa. Se va a acabar más pronto, no me importa. Tengo 20 años, hermano, mira, me veo como de 50. No importa. No he descubierto tesoro más grande, hermano. Yo no sé si eso pasó en tu vida, eso pasó en la mía. O cuando yo abrí esto, mi vida cambió. Y eso cambia vidas. Gózate más seguido, por el amor de Dios. ¿Qué puede haber más importante que eso? Todos tenemos una Biblia. Y el que no tiene, por el amor de Dios, solo ahorita levanta la mano y le damos una Biblia, hombre. Todos debemos de tener Biblia, pero no para otra cosa más que para escuchar la voz de Dios y obedecer. ¿Sí? ¿Oramos?